Capítulo 467. Divergencia. Punto de vista de Arthur Leiswin. Espera. Luché por abrir los ojos, pero incluso cuando logré la tarea, apenas podía ver. Solo una cosa estaba clara. Mamá. Era más joven, mucho más joven, y el estrés de los años difíciles vividos aún no se reflejaba en su rostro. Su cabello castaño rojizo era más espeso y de color más rico, su piel más suave y sus ojos más brillantes. Sentí que me llenaba de calidez mientras la miraba fijamente. Hola, pequeño Art, soy tu papá, puedes decir papá. Cariño, acaba de nacer. Mis pequeños y cansados ojos se abrieron cuando miré a mi padre. Casi había olvidado lo carismático que había sido, especialmente en aquel entonces. Su mandíbula cuadrada todavía estaba bien afeitada, resaltando sus rasgos juveniles, y su cabello, de color marrón ceniciento, se mantenía recortado. La sombra de un recuerdo, como otra capa de mi mente trabajando por separado debajo de mi conciencia, se refería a sus cejas como extendidas bruscamente como dos espadas, fuertes y feroces, pero simultáneamente caídas y suaves. Mientras miraba sus iris azul profundo, casi zafiro, mojados por las lágrimas, sentí que mis propios ojos comenzaban a lagrimear. Olas de emociones complejas y competitivas me recorrieron y me derrumbé. Un lamento salvaje e infantil surgió de mi pequeña boca y mis pulmones. Doctor, ¿pasa algo?, preguntó mi padre. ¿Por qué está llorando? El médico descartó la preocupación de mi padre y dijo, se supone que los recién nacidos deben llorar, señor Leiswin. Continúe descansando un par de días. Estaré disponible en caso de que me necesites para cualquier cosa. No entiendo. Este momento marcas, el primer día de mi nueva vida, ¿no es así? Pero seguramente no he renacido, ¿otra vez? Sentí que cada vez me sentía más hambriento y cansado. Era difícil mantener mis pensamientos en orden. Solo, necesito descansar, comer, entonces pensaré con más claridad. En algún lugar profundo de mi cabeza, sentí una presión que era a la vez fría, oscura y reconfortante, pero intensa, vibrante y en guardia, pero no podía traer nada más al frente de mi mente consciente que solo eso mientras se sumergió en una nube tejida de fatiga, incertidumbre y los anhelos del cuerpo de un bebé. Chillé con el deleite de un bebé mientras mi padre me llevaba por su sencilla habitación. Todo lo que hacía, lo adoraba, recompensándolo con risas salvajes y miradas ilusionadas. Parecía casi imposible mantener la disonancia y la lógica racional de un adulto que ya había vivido medio siglo en dos vidas diferentes, incluso antes de renacer de nuevo en mi propio cuerpo infantil. Los recuerdos de mi época anterior cuando era bebé descansaban a medio formar sobre mi mente consciente, como aceite sobre agua. Pero esta vez mi vida fue diferente. Yo era diferente. No podía estar seguro de por qué, pero la atracción de ser un recién nacido era mucho más fuerte, como una tercera capa sobre mi personalidad. De hecho, cada vez que dejaba de centrarme en quién era yo, el Arthur Leiswin que ya había vivido 20 años de vida, que había luchado contra Said y Asura, que había dominado los 4 elementos solo para perderlos antes de encontrar Éter, parecía hundirme. Debajo de la superficie, viviendo mi vida exactamente como antes, sin pensamiento ni esfuerzo consciente. De la misma manera que uno podría caminar comúnmente por senderos para llegar a su destino y descubrir que no tiene ningún recuerdo del viaje. Se oyó un golpeteo y un dolor inesperado en la pierna. Los instintos de un bebé anularon mis sentidos lógicos y comencé a llorar fuerte y desesperado. Padre miró a su alrededor presa del pánico, apretándome contra su pecho y dándome palmaditas bruscas en la espalda. Silencio, Art, silencio. Es solo un rasguño, no es necesario. Reynolds, ¿qué hiciste? La voz de la madre entró en la habitación justo delante de la propia mujer. Ella me sacó de los brazos de mi padre, fulminándolo con la mirada y luego comenzó a preocuparse por mi rasguño. Oh, mi bebé. Tu padre te ha mutilado. Está bien, pequeño Art, está bien. Tu mamá es sanadora, ¿no lo sabías? Todavía llorando, me acostaron en su cama. Luego, con un hipo que sacudió mi pequeño y suave cuerpo, me detuve cuando la luz comenzó a salir de las manos de madre. La luz bañó mi herida y el rasguño comenzó a desvanecerse como si nunca hubiera existido. Este momento fue mi primera comprensión de cuán diferente era la magia Ndicatenkelki en la tierra. Ver a madre curar mi herida había sido un trampolín hacia mi interés por el maná. Solo ahora. Motas moradas flotaban en el aire, casi como si vinieran a investigar la luz. Bailaron dentro de él, girando alrededor de las manos de mi madre y rodando por mi piel. Éter, dije, dándome cuenta de varias cosas a la vez pero olvidándome de mantener mi postura de bebé. Disculpe,
dijo mi madre con una sonrisa tonta, pellizcándome la nariz muy ligeramente. Mira, todo mejor. Se frotó el trozo de piel que ya no tenía ningún rasguño, pero yo ya no estaba prestando atención. Puedo ver las partículas de éter, pero no podría haber visto ni sentido el éter en este momento de mi vida. Solo tenía unos meses y ni siquiera tenía un núcleo de maná. Pasarían muchos meses antes de que siquiera comenzara el proceso de reunir todo el maná de mi cuerpo en un núcleo, a menos que las pequeñas cosas, los momentos, habían sido diferentes, cambiados por mis acciones, pero en su mayor parte había atravesado esta oportunidad en mi vida siguiendo exactamente los pasos de antes. Sentí un extraño e incómodo déjà vu al recordar que había activado la cuarta piedra angular. El destino, pensé, arrugando la cara en señal de concentración. Estoy buscando información sobre el destino. Esta repentina revelación de éter atrajo mi atención hacia adentro, hacia el yin y el yang de la oscuridad y la luz que presionaban contra la capa interna de mi subconsciente como un sonido que no se escuchaba del todo. Sylvie. Regis. Sentí que mis suaves extremidades de bebé se retorcían mientras la ansiedad inundaba el pequeño cuerpo. ¿Cómo los había olvidado? ¿Deberían conmigo, ellos? Lo son, dijo una voz femenina ligeramente distorsionada. Giré la cabeza con torpeza, tratando de mirar alrededor de la habitación. Mi madre me miró con el ceño fruncido y me hizo una pregunta, pero no pude asimilar sus palabras. En cambio, me encontré con los ojos dorados de mi vínculo, Sylvie, excepto que no eran del todo dorados sino transparentes como el resto de ella. Tenía el mismo aspecto que antes, joven y nueva, apenas había adquirido su forma humana. Excepto que ella también estaba demacrada y atormentada. Incluso descontando su naturaleza incorpórea, parecía débil, como si se estuviera desvaneciendo. Oh, Sylvie, estás aquí. Has estado todo el tiempo. Lo siento, es mucho más difícil mantener un sentido de mí mismo en esta forma. No, Arturo. No soy la Sylvie que entró en la piedra angular contigo. Dudé en responder, profundamente confundido. Me estaba cansando de nuevo y mis ojos se cerraban mientras mi madre me acunaba en sus brazos y me arrullaba para que me durmiera. Soy la Sylvie que te trajo a los Lechwin, que te cuidó en la tierra, que aún no se ha reconectado con la parte de mí que ahora se encuentra en estasis dentro de mi huevo, pensó Sylvie, sus palabras no se formaron en el aire, pero directamente en mi cabeza. Ella me dio una sonrisa comprensiva. Es confuso, lo sé. Porque, en realidad, yo tampoco soy esa Sylvie. Soy tu proyección de esa Sylvie. Porque eso es todo esto, todo lo que es. Estás proyectando tu vida en el reino de la piedra angular, y la magia contenida aquí permite que se desarrolle nuevamente mientras duermes, sueñas. Mis párpados temblaron y sentí que mi cuerpo infantil se relajaba. Pero, se siente tan real. Y si es verdad, bostecé y estiré mis brazos regordetes, ¿cómo lo sabrías? No puedes saber nada que yo no. Y luego, aunque traté de evitarlo, me quedé dormido otra vez. Con una ráfaga de maná, el núcleo se formó en mi esternón. Se sintió genial, incluso más allá de las palabras. Simultáneamente sentí la oleada de éxito al haber formado el núcleo por primera vez, así como la alegría sentimental de sentir un núcleo de maná trayendo maná dentro de mi esternón una vez más, algo que nunca pensé que sucedería. Comencé a cerrar los ojos para sentir mi núcleo de maná recién formado, pero el recuerdo de lo que pasó después se escapó a través de la niebla del tiempo que me había estado tragando constantemente, y en lugar de eso me quedé mirando la casa medio demolida, cuyos escombros todavía estaba lloviendo del cielo. A lo lejos oí a mi madre gritar, Arte, oh mi bebé, ¿estás bien? Pero mi atención se centró en otra cosa. No la nueva sensación de maná disponible que hormigueaba en el borde de mi conciencia, sino las motas de éter amatista que habían sido desplazadas por la fuerza de empuje hacia afuera de mi despertar. No solo los más cercanos habían sido desplazados, sino que el éter más allá de la esfera de los restos parecía acercarse, casi como si tuviera curiosidad, como si el éter mismo viniera a investigar. Pero ¿por qué el éter actuaría así? Me había olvidado de considerar cómo podía sentirlo, y mucho menos lo que su presencia y sus acciones sugerían. Mis últimos años fueron absorbidos por el ritmo de revivir mi vida cuando era un niño pequeño. Al fondo, mi madre, que me había tomado en brazos, dijo débilmente, «Felicidades, Art, cariño», mientras mi padre exclamaba, «Te despertaste, campeón». Golpeado por una consideración repentina, traté de activar Godstep. No había ningún brillo de una runa divina ardiendo, ni sensación de éter inundando mi cuerpo de casi 3 años, lo cual tenía sentido, no tenía núcleo de éter ni runas divinas. Y, sin embargo, los caminos etéreos se iluminaron tenuemente ante mis ojos,
parpadeando y desapareciendo rápidamente, como si estuviera viendo dos imágenes competitivas del mundo colocadas una encima de la otra. Inmediatamente dejé de intentar canalizar el éter cuando mi esternón se apretó dolorosamente. Art, cariño, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó mi madre, con lágrimas en los ojos y líneas de preocupación arrugando su suave piel. A su lado, completamente ajeno, mi padre prácticamente saltaba entre los escombros. Mi chico es un genio, despertado antes de los 3 años. Esto no tiene precedentes, pensé que era rápido, pero esto está en otro nivel. Lo siento, mamá, estoy bien, dije, resistiendo la tentación de clavar mis dedos en mi dolorido esternón. Cuando un vecino corrió para ver qué había sucedido, alcancé a mi padre, quien me levantó con orgullo y me dejó descansar en sus brazos. Dentro de la comodidad de su caparazón protector, me quedé mirando la atmósfera alrededor de la casa, observando cómo más y más éter parecía reunirse, como tantas luciérnagas violetas. Detente, dije, y una avalancha de recuerdos de vidas anteriores de repente trajo toda mi mente al presente. Miré a mi alrededor y me di cuenta realmente de dónde estaba. Quizás había algo en mi voz, pero la caravana se detuvo cuando Erdan detuvo los Kitars. ¿Qué te pasa, Art?, preguntó mi padre, perplejo. Tragué pesadamente, cada vez más frustrado con todo esto por primera vez. Fue enloquecedor darme cuenta de que me había perdido en la fuga de simplemente revivir mi vida pasada. Un viento helado soplaba a través de las grandes montañas mientras nuestro carro tirado por patines se abría paso hacia la puerta que nos llevaría a Cyrus. Tenía casi 4 años, ya me habían presentado a los Twin Horns y nos acercábamos al momento más fatídico de mi vida. Fatídico. El mundo zumbaba dentro de mi cabeza como un abejorro atrapado. Porque solo recuerdo esto ahora. Estábamos a punto de la emboscada de los bandidos, el momento que me alejaría de mi madre y mi padre durante años, que me haría perder el nacimiento de mi hermana. Miré fijamente a mi padre y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No estaba lista para dejarlo otra vez, para perderlo. No cuando podía detenerlo. Arte, cariño, dijo madre, poniendo su mano en mi mejilla y luego en el costado de mi cuello. Mirando a mi padre, dijo, Reynolds, es cálido. ¿Vienes abajo con algo?, preguntó mi padre, saltando sobre la fila de asientos para acercarse. Puedes curarlo, Alice. No estoy enfermo, dije finalmente, aunque ciertamente había un nudo enfermizo en mis entrañas. Realmente no sabía cómo sería mi vida si no caía por ese precipicio defendiendo a mi madre. Pero no podía dejar que tropezáramos con una emboscada que podría haber provocado la muerte de cualquiera de nosotros. No fue así, por supuesto, excepto para mí, en cierto modo, pero ¿cuánto había cambiado ya mientras vivía esta vida? Los acontecimientos se habían desarrollado casi exactamente igual, pero ¿y si fuera suficiente para provocar algún cambio sutil? ¿Qué pasa si, esta vez, las heridas que reciben Ellen y su padre resultan fatales? Me pregunté a mí mismo. Hay una emboscada más adelante, le expliqué en voz baja. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué?, preguntó mi padre, tomado por sorpresa. Derdan y Am intercambiaron una mirada, mientras Angela Rose miraba a nuestro alrededor como si pudiera vislumbrar esta emboscada oculta. Yasmín apoyó una mano sobre mi hombro de manera protectora. Los ojos de Ellen se clavaron en los míos, buscando la verdad, antes de decir, formación de salvaguardia. Avanzamos lentamente, con los hechizos preparados. En lugar de relajarme, mi corazón latió más rápido e inmediatamente comencé a preguntarme si había hecho lo correcto. Presioné el punto claro y oscuro detrás de mis ojos, pero solo sentí un movimiento tenue y amorfo. Abrumado por las emociones de la forma física de un niño que aún no tenía 4 años, no quería nada más que el consuelo de alguien que me asegurara que estaba tomando la decisión correcta. No encontrarás eso aquí. Mi cabeza giró y me encontré mirando la imagen joven y fantasmal de Sylvie, que flotaba a un par de docenas de pies de altura, observando todo lo que sucedía con una expresión melancólica. ¿Qué quieres decir? Ella sacudió ligeramente la cabeza, enviando un movimiento a través de su transparente cabello rubio trigo. Estás solo, Arturo. Quizás más que nunca antes. Y esa será la parte más difícil. Porque nadie más puede entenderte, nadie puede guiarte. También tendrás que soportar solo el peso de las consecuencias. Esperé, esperando algo más. Una afirmación o expresión de positividad, o la afirmación de que, en realidad, no estaría completamente solo, porque ella estaba conmigo, pero tal amabilidad no contrarrestó su duro mensaje. No suenas como tú mismo. Por supuesto que no, dijo elevando el tono de su voz. Soy yo,
Pero ¿cómo interpretas el yo que quedó atrás después de que dejé de ser yo para que tú pudieras seguir siendo tú? Ya te dije lo que me pasó. Tal vez. Hizo una pausa, reflexionando. Tal vez soy un poco más yo que eso, ya que una parte de mi verdadero yo está aquí contigo. Pero dijiste que estaba completamente solo. ¿Y ustedes? Pero tal vez no para siempre. Recuerda eso. No tiene por qué ser para siempre. Mi cara se arrugó por la incertidumbre. Estaba luchando por encontrarle sentido a sus palabras y mi mirada seguía saltando lejos de ella para buscar la inminente emboscada de los bandidos. Una de esas veces, cuando miré hacia atrás, ella ya no estaba. Los combates estallaron de repente. Me apresuré a señalar a los 4 magos y al líder. Los cuernos gemelos los derrotaron con precisión experta, una pelea mucho más limpia que la primera vez. Nadie resultó siquiera herido. Después de la batalla, me escabullí de mi madre y caminé hasta el borde del camino. Silvia estaba ahí afuera, mirando, o eso pensé. La verdad es que no tenía forma de saberlo. Aún así me salvaría si simplemente me resbalara y cayera, o incluso saltara de la cornisa. Me acerqué un poco más, respirando superficialmente. Cerré los ojos, me incliné hacia adelante y una mano fuerte me agarró el brazo y volví a la realidad. Al girarme, me encontré cara a cara con mi padre, quien me levantó y me puso sobre su hombro. Vaya, cuidado, Art. Esa es una larga caída, dijo riendo. Oye, ¿cómo supiste que esos tipos estaban allí? Tragué, mirando hacia el bosque muy abajo. No sé. Supongo que simplemente lo sentí. Él volvió a reír. Simplemente lo sentí, dice. Si te lo he dicho una vez, te lo he dicho 1000 veces, mi hijo. Un genio, dijeron Adam y Ángela Rose al mismo tiempo, con un tono ligeramente burlón. Todos volvimos al carro y Derdan hizo que los patines se alejaran con un suave movimiento de las riendas. Mi madre me acercó y apoyé la cabeza en su hombro. Ahora mismo está embarazada, me di cuenta, con el conocimiento confuso, como un hecho que solo recuerdo a medias. Papá nunca resultó herido, así que no me dijo que corriera con ella ni que estuviera embarazada de otro bebé. Mi hermana, aunque eso aún no lo saben. Ella. Fruncí el ceño. Fue difícil mantener estos hechos en orden. Pero tal vez fue solo porque estaba muy cansada. Uno de los problemas de tener el cuerpo de un niño de 3 años, reflexioné, cerrando los ojos. Para un cuerpo tan pequeño, se requiere mucho descanso. Lo último que sentí fueron los dedos de mi madre acariciando mi cabello castaño rojizo. Los días se convirtieron en semanas, meses y años. Cyrus fue increíble. Tuve los mejores tutores y ellos me prepararon minuciosamente para unirme a la Academia Cyrus, lo cual hice a la edad de 12 años cuando mi núcleo ya estaba rojo claro. Mis recuerdos de mi vida pasada como Rey Grey seguían desapareciendo, pero eso estaba bien. Se volvió cada vez más fácil ser simplemente Arthur Lechwin, un potenciador bielemental y también un desviado del rayo. A veces me arrepentía de no haberme convertido en un mago trielemental o incluso cuatrielemental, pero sabía que era una tontería. Nadie podría volverse experto en utilizar los 4 elementos. Aún así, hubo momentos en los que se filtraron destellos de mi vida en la Tierra, y recordé el ki, y sentí que podía haber hecho más. Incluso ayudé a mi hermana pequeña, Ellie, a despertarse temprano. No tan temprano como yo, pero papá decía que no todo el mundo podía ser un prodigio único en una generación. Mamá lo había bofeteado y ella había hecho pucheros durante días. También traté de ayudar a la chica con la que vivíamos, pero Lilia no podía controlar el maná. Supongo que no fue sorprendente, ya que su mamá y su papá tampoco eran magos, pero sí me recordó que había algunas cosas que no podía hacer. Una buena lección para un niño de 12 años, pensé. Pareces nervioso, señaló papá mientras entrenábamos en los días previos al inicio de mi primer periodo en la academia. Estábamos detrás de la residencia Alstea, a la que habían tenido la amabilidad de invitarnos. Es natural, Art. Pero aunque estos otros niños sean mayores, no muchos de ellos tendrán más talento. No estoy nervioso. Insistí, lanzándome hacia adelante y golpeando mi espinilla con mi espada de práctica de madera. Cuando se hizo a un lado, lo moví alrededor y a través de mi cuerpo, apuntando a sus costillas en el lado opuesto. Apenas consiguió colocar su propia arma. He seguido siendo un mago tanto tiempo como ellos, quizás incluso más. Él detuvo un golpe y me estiré demasiado, avanzando demasiado y exponiendo mi flanco. Con una sonrisa, atacó mi posición abierta. Salté y rodé hacia adelante para evitar su golpe y me puse de pie frente a él.
Me desperté más joven que nadie jamás. No seas arrogante, le advirtió, aunque no pudo ocultar el evidente orgullo en sus labios temblorosos, su mandíbula flexionada y sus ojos brillantes. Solo recuerda, no dejes que esos nobles y miembros de la realeza te presionen, pero tampoco inicies peleas. Tomando mi arma con ambas manos, empujé hacia adelante y solté un geyser de vapor, tomando a papá con la guardia baja. Tropezó hacia atrás, tosiendo y jadeando, con la piel de la cara ligeramente roja por el calor. Pero asegúrate de acabar con ellos si alguien más es lo suficientemente estúpido como para pelear conmigo. Agregué, repitiendo el consejo que me había dado muchas veces antes. Me despidió con la mano, tratando de recuperar el aliento. Eso es, cierto. Tosió finalmente. Está bien, ya es suficiente por hoy. Tu tutor debería llegar pronto. No pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Vamos, hoy? Estoy listo. Me alegré. Déjame ir contigo a la casa de subastas. No estaré en casa con tanta frecuencia una vez que comience el semestre, y quiero pasar mi tiempo contigo. No escuchando otra conferencia sobre la teoría de la manipulación de maná, me detuve cuando las cejas ligeramente húmedas de mi padre se alzaron en su rostro sonrojado. Está bien, dije, renunciando a mi esfuerzo poco entusiasta por escapar de las lecciones, con la cabeza gacha. Una mano callosa lo golpeó. Tal vez tu madre pueda deprimirte después de las lecciones. ¿Y la cena? Levanté la vista agradecido. La nariz de papá se arrugó. ¿Y un baño? Pensé mucho en ese momento cuando comenzó el semestre y fui arrastrado a la vida académica. Fue difícil allí. Era un buen luchador y fuerte para mi edad, pero el talento prodigio que había mostrado cuando era un bebé se desvaneció con los recuerdos de mi última vida. Aún así, eso no fue tan malo. Era mucho más fácil ser simplemente un niño y no tener todas estas cosas sobre la tierra y ser un rey atrapadas en mi cabeza. Pero sí, la Academia Cyrus todavía era difícil. Pensé en las lecciones que me enseñó papá cada vez que la gente intentaba meterse conmigo porque era muy joven. Esto sucedió a menudo, especialmente con los niños nobles, quienes apestaban bastante. Los príncipes y princesas de Seipin y Eleanor incluso fueron allí, aunque yo me mantuve alejado de su camino. Aún así, casi ninguno de ellos podía manipular dos elementos diferentes, mucho menos un desviado, y el director fue realmente amable, aunque un poco intimidante. Fue casi una lástima que me quedara atrapado con tantos de ellos en mi primera excursión cuando mi clase de mecánica de lucha en equipo y fue llevada a una mazmorra real en Beast Glades, la cripta de la viuda. Muy bien, ¿están todos listos?, preguntó nuestra profesora, una mujer intensa llamada Vanessa Glory. Entonces entremos. Prepárense, una vez que entremos, hará frío. Cruzó la entrada, que parecía ser una escalera estrecha que conducía a la oscuridad. En fila india, todos comenzamos a bajar las escaleras. La temperatura bajaba notablemente con cada paso que dábamos. ¿Qué diablos? No pensé que haría frío, dijo un niño llamado Roland entre dientes. Auméntate, idiota, escuché decir desde atrás a Clive, el vicepresidente del consejo estudiantil. Estaba demasiado oscuro para ver algo más que el vago contorno de cada persona. Miré a Clive y mi mirada se desvió automáticamente hacia la chica alfa que estaba a su lado, la presidenta del consejo estudiantil, Tessia Aralit. Ella no me vio mirando, pero Clive sí. Él se burló y aparté la mirada, sintiendo que mi cuello se calentaba. De todos modos, como si alguna vez me interesara una princesa alfa elegante, pensé enojado. Bajamos a una enorme caverna cubierta de musgo. Eso es extraño. Por lo general, ya veríamos una buena cantidad de gruñones. ¿Por qué no? De repente, ruidos espantosos comenzaron a resonar a nuestro alrededor. Asomándose detrás de las numerosas rocas y desde las pequeñas cavernas que salpicaban las paredes de la cueva había innumerables ojos rojos y brillantes. Apreté el puño alrededor de la empuñadura de la sencilla pero útil espada que la escuela había proporcionado para esta expedición. A mi alrededor, los estudiantes lanzaban miradas cautelosas a la profesora Glory, pero me olvidé de todo lo demás cuando sentí la emoción de realmente ponerme a prueba por primera vez. Esto es muy extraño. Incluso en los pisos inferiores, nunca hay tantos gruñones juntos, dijo la profesora Glory, preparándose. Hay muchos de ellos pero no son imposibles de manejar. Sin embargo, como esto es solo una excursión de clase, creo que es mejor volver a subir, por si acaso. La seguridad es nuestra prioridad. Pero cuando la profesora Glory comenzó a llevar lentamente a todos hacia las escaleras, una bola de fuego pasó volando a su lado. La bola de fuego explotó y 6 de las bestias de maná, conocidas como gruñidores,
fueron arrojadas en diferentes direcciones. Sus cuerpos humeantes, cada uno de unos 4 pies de altura con pechos y brazos musculosos y piernas cortas y arqueadas, yacían inmóviles. Ver. Se burló un noble sarcástico llamado Lucas Waix, blandiendo su bastón. Estas pequeñas bestias desagradables son débiles. Profesor, no me diga que nos trajo a todos aquí solo para regresar. Incluso un pequeño hechizo de fuego fue suficiente para matar a 6 de ellos. Para no ser superado por el mago menos talentoso, me lancé hacia adelante e imbuí maná de atributo de fuego en mi espada, haciéndola bailar con llamas brillantes. La espada ardiente trazó un arco brillante a través de la caverna débilmente iluminada, atravesando el espeso pelaje gris de una de las feas criaturas, que ardía y desprendía un hedor horrible. Sus brillantes ojos rojos me miraron desde un rostro jabalí con hocico. Arturo. Gritó la profesora, sin poder ocultar su frustración y preocupación dado el contexto. Maldita sea, ustedes dos, todos, divídanse en sus equipos y ocupen diferentes partes de la cancha. No queremos que haya fuego amigo aquí. Y Lucas, Artur, si alguno de ustedes vuelve a hacer algo así, habrá consecuencias. La profesora Glory nos lanzó una mirada amenazadora a los dos. Asentí, sintiendo mis mejillas arder. Príncipe Curtis, toma tu equipo y dirígete hacia el lado izquierdo de la cueva. Princesa Tessia, lleva tu equipo a la derecha de la cueva y mantente firme. El último equipo, conmigo. Estaré vigilándote en todo momento, pero mantente alerta y no subestimes a los gruñones, especialmente en estos números. Con eso, la profesora Glory indicó a los equipos que siguieran adelante. Roland, quiero que seas la vanguardia, ya que eres el mejor a corta distancia, ordenó la princesa Aralit. Su voz se escuchó por toda la caverna. Clive y Owen, tomen posiciones detrás de él, a izquierda y derecha, y asegúrense de que esté cubierto. Lucas, quédate en el centro, detrás de Roland y entre Clive y Owen, yo te cubriré la espalda. Vamos a la posición de diamante que aprendimos en clase. Pero estaba con el profesor, por supuesto, ya que ninguno de los miembros de la realeza necesitaba a alguien que no fuera de una casa noble, ni siquiera un mago bielemental. La batalla fue intensa, y la profesora Glory nos mantuvo a raya más corta de lo que los otros equipos tuvieron que lidiar, pero mientras giraba y me agachaba, mi espada estellaba, los rayos impregnaban mis músculos para moverla aún más rápido, caí en un ritmo de repartiendo la muerte. Y la cosa era que se me daba bien. Y eso se sintió bien. Quería más de eso, esa emoción de poder. Había querido convertirme en un aventurero desde que era pequeño, pero en ese momento realmente supe que seguiría los pasos de mi padre. Esto es genial. En ese momento, hubo un crujido desde arriba y una enorme punta de hielo se estrelló contra el suelo justo a mi lado. Me derribaron y tuve que envolverme en un escudo de maná de atributo agua para mantener alejado el enjambre de gruñidores que aprovecharon la oportunidad para derribarme. La profesora Glory entró con sus 2 espadas gigantes, una en cada mano, cortando múltiples bestias de maná con cada golpe. No vio las 2 monstruosidades aladas descender del techo hasta que una la tomó por el hombro. La levantó y la arrojó como a una muñeca de trapo. No pude hacer nada cuando la segunda criatura, algo parecido a los gruñidores, pero 2 veces más grande y con alas anchas, se inclinó hacia mí. Cada una de sus extremidades delanteras tenía 4 garras largas y afiladas que brillaban amenazadoras a medida que se acercaban. Mi barrera se rompió como un pañuelo de papel y las garras se clavaron en mí. Cerré los ojos, incapaz de entender lo que estaba pasando. No podía terminar así, simplemente no podía. Yo era especial, incluso única. Cuando el dolor dio paso al entumecimiento, todo lo que pude pensar fue, ¡qué desperdicio! Todo se volvió negro. Y luego, dentro de la oscuridad, un tenue rayo de luz distante. La luz al final del túnel, pensé, sin darme cuenta aún del hecho de que ya no debería estar pensando en nada. La luz se hizo más cercana, más brillante, y luego, como si estuviera mirando a través de una ventana empañada, todo a mi alrededor se convirtió en una brillante mancha, obligándome a cerrar los ojos, a pesar de estar segura de que ya estaban cerrados. Sonidos imperceptibles asaltaron mis oídos, mareándome. Cuando intenté hablar, las palabras salieron como un grito. La cacofonía de sonidos indistinguibles se fue suavizando lentamente y escuché una voz apagada. Felicitaciones, señor y señora, es un niño sano. Fin capítulo 467.